el cuadrito. Se ve, profe, se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a recapitular, ¿no? Porque vamos a recapitular lo que no está, lo que no quedó en la grabación para que quede. Que habíamos puesto que en el periodo de historia era la prehistoria y las características eran que eran nómades, que explotaban los recursos naturales en forma comunitaria, y yo les decía que había que resaltar el tema de que no había propiedad privada. Propiedad ¿sí? privada. Bien, acá hay una cuestión. Para Marx, el hombre en el comunismo primitivo es el momento ideal. ¿Sí? Va a ser el momento ideal, el primer momento es el del comunismo primitivo, y el último, el de ya vamos a llegar, ¿no? El donde dice futuro. Esos son los momentos ideales de la historia. Los otros tres momentos son una porquería desde la visión de Marx. ¿Por qué el hombre vive bien en este momento de comunismo primitivo? Bueno, por un lado porque no hay propiedad privada. Entonces, al no haber propiedad privada no hay desigualdad. ¿Sí? Marx pone a la propiedad privada como la fuente o la causa de la desigualdad. En este sentido, a alguien se le está destruyendo la casa. Alguien se está Sí, ahí estaban los gatos tirando los platos, ahora están destruyendo la casa. Bueno, pero bueno, no está pasando nada serio, ¿no? Uno se lo toma chiste, pero le pasa algo serio. A ver, sigo con el cuadrito. Oh, paren que apareció alguien. ¡Ay, Dios! Acá está. Bueno. Bien. Entonces, teníamos que no hay propiedad privada, y Marx pone a la propiedad privada como la fuente del mal, literalmente. O sea, la propiedad privada es la causa de la desigualdad. En esto Marx, no se vuelvan locos. Después van a las clases de la clase pasada, ¿sí? Que están a pie separadas, Hobbes y Locke por un lado, Marx, Rousseau por otro. Después van, las revisan si hay algo que está colgado, si hay algo que no se acuerdan, que no tienen fresco, o revisan el material, lo que ustedes prefieran revisar. Les decía, Marx en esto sigue a Rousseau, porque para Rousseau también la fuente del mal es la falta de la presencia de la propiedad privada. En cuanto aparece la propiedad privada, aparece la desigualdad social. Después, Rousseau, con el contrato social, la redistribución de la riqueza, entiende que eso se puede superar. Marx no lo va a considerar así. Después vamos a ver la respuesta de Marx, aunque algo dije la clase anterior. Después vamos a ver la respuesta de Marx. Bien, pero sí siguen este planteo Marx de que la propiedad privada es la causa de la desigualdad. Entonces, en este comunismo primitivo las cosas son ideales porque no hay desigualdad, hay una clase única, todos trabajan, ¿sí? Bueno, dependiendo, digamos, de cómo sea esa comunidad, puede que haya distribución de tareas, o puede que no, que vayan todos juntos a cazar, que vayan todos juntos a cosechar, que vayan todos juntos. Pero también puede ser que sea una sociedad donde haya distribución de tareas y de todas maneras todo el mundo comparta el producto de lo que le corresponde por su tarea. Bien, en esta sociedad, en este comunismo primitivo, el hombre es feliz o está bien, entiende Marx. ¿Por qué? Porque el hombre es libre, porque se realiza en su trabajo, porque el trabajo transforma la naturaleza de acuerdo a las necesidades que tiene él y la comunidad. O sea, el trabajo no está alienado. A partir del periodo siguiente, que es el periodo antiguo, Marx va a empezar a hablar de que va a ir en escala cada vez mayor, digamos, va a ir creciendo cada vez más la idea de que el trabajo está alienado. Y antes de darle la voz a ustedes, de ver cómo llenaron digamos, estas casillas que corresponden al momento antiguo, simplemente voy a señalar lo siguiente. Primero voy a señalar el concepto general de trabajo alienado, y cuando lleguemos al capitalismo voy a explicar las tres fases o las tres caras que tiene la alienación. ¿Sí? Perdón, creo que me expresé mal. En el apuro a veces me expreso mal. Ahora
voy a decir la definición de alienación. Cuando lleguemos al capitalismo, voy a explicar las 3 fases de la alienación, ¿sí? Bueno, ¿qué es la alienación para Marx? Bueno, para Marx la alienación, o sea, el hombre está alienado cuando el trabajo del hombre está alienado. ¿Qué significa alienación? Bueno, en primer lugar, alienación se escribe con E, alienación, como el Alien, la película de terror. Siempre uso este ejemplo para que se les quede fijado en la memoria, ¿sí? Piensen en el alien, ¿no? ¿Por qué? Insisto en esto, porque es muy común que en vez de alienación digan alineación. Que alineación es cuando se está en una línea, ¿sí? Cuando se forma una línea. No, Marx no habla de una línea. Marx habla de una alienación. Que alienación, ya los escucho, viene de alien. Que alien significa otro, significa algo completamente extraño, ajeno. Entonces, alienación significa cuando una persona o algo está fuera de sí, está sacado, digamos, lo que sería en el lenguaje vulgar, cuando uno dice, oh, pues está sacado. ¿Qué queremos decir que está sacado? Y que no está en sí mismo, o sea, que no está acuerdo, que no está coherente, que está fuera de sí, justamente. Bueno, entonces cuando él habla de que algo está alienado, significa que algo está desnaturalizado. ¿Va a entender Marx que el hombre va a estar alienado cuando el hombre no se pueda realizar con su trabajo? Es decir, cuando el hombre trabaje, porque la esencia del hombre es trabajar, cuando el hombre trabaje, pero el trabajo no le dé libertad, no le dé realización al hombre. Cuando ocurre eso, el hombre está alienado. O sea, está fuera de su naturaleza. Porque trabajar sin realización implica perder nuestra naturaleza humana y perder nuestra libertad. Esa es la idea de Marx. ¿Se entiende esto? Después, ahora falta ver cómo es que el trabajo y el hombre se alienan. Falta ver eso. Pero esta idea, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, en el momento antiguo, ¿qué modo de producción pusieron? Propiedad privada. No, esas serían las características. Ahí en las características sí, propiedad privada. El modo, ¿cómo lo llama el modo? Así como al primero lo llama comunismo primitivo, al antiguo, ¿cómo lo llama? Yo no dije en la clase, ¿eh? Es lo único que dije de este cuadro. Dije cómo se llaman los modos. Que era modo antiguo o esclavista, creo. Esclavista, muy bien. Sabrina, creo que estás con problemas de conexión. No, mira, le avisan a Sabrina que apague y prenda su aparato, si no va a estar con este problema permanentemente. Bien. Bueno. Modo antiguo, que es el momento histórico, o modo de producción esclavista, antiguo o esclavista. ¿Qué características tiene? Ya me dijeron la aparición de la propiedad privada. Bien, ¿qué más sabemos de este modo, según Marx? ¿Qué más nos dice el texto, no? La apropiación de tierras para uso personal. Claro, muy bien, Nadia. Si relacionamos, o sea, apropiación de tierras, apropiación ilegítima de las tierras, si lo relacionamos, ¿sí? Este momento, este modo de producción, se relaciona justamente, se corresponde con lo aparte cuando veíamos en Rousseau, ¿vieron? Que los ricos o los terratenientes se apropiaban ilegítimamente de la tierra. ¿Sí? Y después aparecían los otros y los obligaban a trabajar. Bueno, o los otros no les quedaba otra que trabajar. Se corresponde con diferencia, ¿no? No es que se corresponde exactamente, pero se corresponde con esta descripción de Rousseau, de ese momento. Dejen de tirar abajo la casa, chicos. Digan. Profe, Sí, entonces ahí en el modo de producción creo que dice, sí. ahí en el antiguo, ¿qué sería? ¿Modo esclavista? Esclavista. Características, propiedad privada, apropiación de las tierras. ¿Y qué más? ¿Qué más aparece?
Al aparecer la propiedad privada, ¿qué aparece? ¿Esa brecha entre los ricos y los pobres o se sigue con lo? Bien, bien. No sé quién habla porque no los estoy viendo porque estoy en el cuadro, pero no los veo. Bien, Evelina. Carolina, muy bien. Ahí No, aparece. Evelyn. Evelyn, no te reconocí la voz. Ahí, no, en serio. Ahí aparece la desigualdad. Y en el caso del modo antiguo, ¿sí? Que en el caso del modo antiguo, esa brecha, esa desigualdad, Marx la denomina, ¿sí? Como, o sea, Marx dice que ahí aparece, o sea, recapitulo, en el comunismo primitivo no había diferencia de clases sociales. ¿Por qué? Porque no había propiedad privada y todos compartíamos el producto de lo trabajado por todos. Bien. Acá aparece la propiedad privada, no importa que sea ilegítima la manera de apropiarse de la tierra. Bueno, aparece la propiedad privada y entonces van a aparecer dos clases sociales. Esas dos clases sociales más la denomina amos y esclavos. O sea, están los amos, que son los terratenientes, y están los esclavos que trabajan para los amos. ¿Sí? Por eso digo, se corresponde con ese momento de Rousseau, pero no es exactamente igual, porque acá está hablando de esclavos y Rousseau hablaba de asalariados, no hablaba de esclavos. Ahora bien, siempre que aparezcan dos clases sociales, Marx entiende que hay una clase dominante y otra clase dominada. Esto, ven un cachito. Che, Beja, dejate de jugar. No, disculpe. Estaba queriendo fajar a la otra, la más chiquita. Nada, cosas de gato, pero bueno, no me gusta. Bueno, sigo, disculpen. Justo estaba hablando de clase dominante y dominante. Brisa estaba ahí en clase dominante, en amo y esclavo. Digamos. Esta idea de que siempre que hay dos clases sociales, hay uno dominante y otro dominado, en realidad no voy a dar toda la explicación porque sería larguísima y no viene a cuento, pero simplemente le señalo que el esquema de Marx es así y no se mueve de ser así, porque Marx está siguiendo a Hegel. Y Hegel dice, tiene la famosa teoría que habla de la fenomenología del amo y el esclavo, donde establece que todas las relaciones, o sea, lo estoy simplificando, ¿no? Para entender de dónde Marx es que tiene este esquema así y no se mueve, ¿no? Hegel sostiene que todas las relaciones humanas consisten en una lucha por el reconocimiento y quien gana la lucha se convierte en amo o en dominante y quien la pierde se convierte en dominado, ¿no? Hegel entiende que todas las relaciones humanas son necesariamente producto, o todas las relaciones de poder en las relaciones humanas son producto de una lucha donde se define quién domina y quién es dominado. Entonces, bueno, Marx no se mueve de ese esquema, nada más que le agrega el elemento económico. Entonces, él entiende que en este modo de producción esclavista aparece... disculpe. Dios, estoy dispersa. Aparece digamos, la propiedad privada, aparecen los amos y los esclavos, y obviamente los amos son la clase dominante, mientras que el esclavo es la clase dominada. Acá hay alienación, ¿sí? Del trabajo, pero alienación en un sentido solo. Vamos a ir viendo que a lo largo de la historia, o sea, a lo largo de esta historia, de acuerdo como las cuenta Marx, ¿no? Del cuento que nos cuenta Marx de la historia, el hombre va alienando su trabajo gradualmente, hasta llegar al capitalismo, que es donde está completamente alienado. En el caso del modo antiguo, se da la alienación en lo que Marx denomina, ¿sí? la expropiación del producto. ¿Sí? O sea, el esclavo trabaja a cambio de... Esperen que los días se iniciaron. El esclavo trabaja
¿sí? El esclavo trabaja a cambio de la comida, la casa, ¿no es cierto? O sea, de tener donde dormir, pero a cambio de eso, aparte de obtener la comida y todo lo demás, el esclavo, digamos, es expropiado. Brisa, salir delante de la computadora. Bueno, Brisa está hincha pelota, perdonen. Ahí se me debe haber compartido otra cosa. Esto es Brisa. Ay, Dios, 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 Dios. Ella es la ama absoluta de acá de la casa. Dios mío, qué gata de miércoles. Bueno, sigo, discúlpenme. Disculpen, tengo que recapitular. El trabajo se va alienando de a poco. En el caso del momento antiguo, la alienación del trabajo consiste en la expropiación del producto. ¿Por qué? Porque el esclavo trabaja, ¿no es cierto?, a cambio de la comida, de tener donde dormir, pero el esclavo, a ver cómo decirlo, pierde, digamos, el producto de lo trabajado, justamente. A ver, yo trabajo para el otro, ¿sí? Pero el producto de lo que yo trabajo le queda al otro. A ver, yo hago una mesa para el otro. La mesa que hago le queda al otro. A cambio yo obtengo comida, donde dormir, bueno, mis días de descanso, o sea, obtengo una serie de cuestiones. O sea, no está el hombre completamente alienado, pero sí está alienado respecto de su producto. O sea, Marx entiende que en este momento histórico, o sea, en el antiguo, el hombre está alienado respecto de su producto. ¿Me siguen? O sea, el producto le es quitado al hombre. El hombre trabaja, está bien, vive, todo lo que quieran. Intercambia trabajo por bienestar. Exactamente, muy bien. Entonces, lo que se le quita es el trabajo. Entonces, se realiza en cierta manera, pero no se realiza completamente. ¿Por qué? Porque no se puede quedar con el producto de lo trabajado. Entonces, hay una realización, no es que no hay ninguna realización, pero no es completa. O sea, es una realización parcial. ¿Se puede ver esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, Bueno, entonces, en el siguiente renglón, ¿sí? Historia, ¿qué va a corresponder? Si teníamos el antiguo, acá, ¿qué nos va a corresponder? Ay, ¿cómo se moderno. dice? Moderno No, no el es. moderno. No ¿No? es moderno. No es moderno. Bueno, Profe, ¿eh? ¿Cómo? Se escucha con un rebote que no escucho, no puedo distinguir qué dicen. Es el a medieval. mí se me corta, ¿no? Está bien, es el medieval, es el momento medieval, ¿sí? Historia medieval ahí. Sí, así que ahí corrigen el cuadro medieval. Modo de producción. Acá les dan las características, ¿no? Las familias en los bosques, separadas por larga distancia, se asocian para resolver problemas, religión o seguridad. Cada casa es autónoma. En realidad acá, en las características, falta, ¿sí? El tema de también, o sea, hay propiedad privada, obviamente, y acá las dos clases sociales que hay son los aristócratas y los plebeyos. ¿Sí? O sea, están los señores terratenientes, los señores de toda la tierra, y están los plebeyos, que son los que trabajan la tierra. La gran diferencia entre el aristócrata y el amo, o el plebeyo y el esclavo, es que Marx está pensando en ese sistema feudal que existía en Europa, que existió en el medioevo en Europa, y ojo, también existió en la modernidad ese sistema, ¿eh? Existió hasta inclusive en épocas hasta llegado al siglo XX, pero ya más, cada vez más perdido, donde obviamente la gente, digamos, en la época medieval,
no tenía acceso a comprar tierra, porque a ver, la tierra que se vendía no se vendía un terrenito, ¿sí? De 8 por 12, no se vendían esos terrenos de tierra, se vendían extensiones grandísimas. Entonces la gente no tenía posibilidades de tener una propiedad privada, o sea, estoy hablando del plebeyo, ¿no? El común. El pobre, ¿no? Tenía posibilidad de tener una propiedad privada, ni siquiera decir, una humilde propiedad privada. No tenía forma. Entonces, ¿qué hacía el plebeyo? O sea, porque en algún momento, en algún lado tenía que vivir, obviamente. ¿Qué hacía? Los territorios, ¿sí? Pertenecían a señores feudales, que generalmente eran familias nobles, ¿sí? O sea, el conde de fulano, supónganse, tenía, estoy dando un ejemplo, así al azar, y anacrónico, supónganse, el conde fulano tenía todo el territorio de Ramos Mejía. El marqués Mengano tenía todo el territorio de Ciudadela. Y así sucesivamente, ¿no? Imagínense, ¿no? Que esas extensiones de territorio pertenecieran a distintas casas nobles. Entonces, las personas para poder vivir en un lugar, en realidad ya esto ya venía por tradición familiar, pero bueno, para poder vivir en un lugar, le pedían permiso al aristócrata, dueño de las tierras. La tierra era enorme, el señor vivía en el castillo, no vivía en toda la tierra, tenía bosque, tenía de todo ahí. Bueno, no vivía en toda la tierra la gente, el señor. Entonces se le pedía permiso al señor feudal para construir, digamos, el plebeyo le pedía permiso al señor feudal para construir su granja, su casa, ¿sí? Su granja, su casa, su taller, ¿sí? Dependiendo también a qué se dedicara, en el territorio del señor feudal. A cambio, el señor feudal generalmente daba el ok, salvo que fue muy indeseable la persona que le estuviera pidiendo quedarse en el territorio, le daba el ok, y a cambio de eso, bueno, le tenía que pagar impuestos, o tenía que trabajar para él, o tenía que entregar parte del producto de lo trabajado. ¿Sí? Supónganse, si yo era choricero, ¿no? Me dedicaba a criar cerdo y a hacer chorizo, y bueno, una cierta cantidad de chorizos por semana se los tenía que llevar al señor. ¿Sí? Por ejemplo. Y así sucesivamente. Cada cual, digamos, de acuerdo a su actividad, también, o sea, le daba al señor el producto de su actividad o en su defecto producto del dinero o trabajo, ¿no? Estaban directamente los que trabajaban para el señor, que vivían en la casa del señor, o sea, en el territorio, ¿no? Del señor, pero porque trabajaban para él. El hecho es que el señor feudal era como un gran gobernador, ¿sí? Un gobernador donde él imponía absolutamente todas las leyes habidas y por haber dentro de ese territorio. Es decir, que si en algún momento, por algún motivo, sea justificado, porque, no sé, sos un impresentable, ¿no? Que ni tus vecinos te quieren, que se van a quejar al señor, o sea porque, no sé, porque por algún motivo el señor te tuvo, digo por el señor me refiero al aristócrata, te tenía en quina, bueno, y el señor feudal, como era el dueño de la tierra, tenía todo el derecho de decirte, bueno, te retirás, a partir de hoy te retirás o tenés tantos días para retirarte de mi tierra. Y no le quedaba otra a la persona que retirarse y buscar, tratar de ver en qué otro lado lo dejaban habitar. Entonces, cuando él está pensando en este tercer modo de producción, está pensando en ese sistema, donde las dos clases sociales que hay son los aristócratas y los plebeyos, que se dedican a actividades diversas, ¿sí? Que también cada uno realiza la actividad que, digamos, sabe hacer. Pero acá hay una alienación en parte del producto y hay una alienación, además de en parte del producto, de la actividad. ¿Sí? Hay una alienación de la actividad. ¿Por qué hay una alienación de la actividad? Porque no me sale el nombre. El señor, digamos, también, así como me da el permiso de vivir en su tierra, el señor también tenía derecho, si necesitaba, el señor feudal, claro, si necesitaba hombres para ir a una guerra, a una batalla, o teníamos la amenaza de que, no sé, que el marqués de más allá nos quería venir a invadir, bueno, el señor nos llamaba para ir todos a combatir contra fulano, ¿sí?
Entonces hay una alienación de la actividad. O sea, no está el hombre completamente alienado, pero hay una parte de su trabajo que se la tiene que dar a este señor feudal, a este aristócrata. Entonces hay una alienación parcial. ¿Se puede ver esto? Sí, profe. Sí, Bien. Y yo ya le acabo de pasar la clave. ¿Qué modo de producción es? Entonces Feudal, germánico. Sí, feudal. Sí, es el feudal. Muy bien. Bueno. El cuarto modo de producción, ¿cuál es? Capitalismo. El capitalismo. Muy bien. ¿Y en qué momento histórico? ¿Y en qué momento histórico le ubicamos al capitalismo? Los voy a silenciar porque entra ruido. en el posmodernismo. ¿Por qué? No, eso, no. No, Marx no vivió en el posmodernismo, entonces no lo podemos ubicar en el posmodernismo. Chir, tenés la mano levantada. Disculpa, yo no veo porque estaba mirando el cuadrito. Decime, Chir. Chir, ¿estás ahí? Se nos cayó Chir, qué raro. No, Bueno, profe, es que se me había tildado la computadora y quedó ahí nomás. está bien, no pasa nada. Bueno, denme un segundo que estoy buscando de vuelta. ¿Siguen viendo el cuadro o no? ¿O no lo ven? Sí, profe, se ve. Sí, Perfecto. profe, sigue viendo. Bueno, entonces, a ver, posmodernismo no, gente, por lo siguiente. Porque Marx no vivió el posmodernismo, está en el siglo XIX. Entonces, ¿en qué momento histórico es el capitalismo que está describiendo y criticando Marx? ¿A qué momento histórico corresponden? Corresponde, digo. Si no es del posmodernismo, tampoco es del modernismo, ¿no, profe? No, en realidad es de la modernidad o de la contemporaneidad, de ambos, contemporaneidad y modernidad. ¿Sí? Ah, bueno, yo había puesto contemporáneo. Claro, también ustedes pueden poner siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? O sea, corresponde ahí. Y posmodernismo no, porque posmodernismo en nuestro momento actual ya no lo vivió. O sea, por eso no es posmodernismo. El Bien, posmodernismo sería, ojo, el capitalismo está presente en el posmodernismo, ojo, ¿no? Pero no el capitalismo como lo describe él, es distinto el capitalismo de hoy en día. Sí, decime. Todavía nos faltan las características. no, que el posmodernismo sería ahora. Claro, exactamente. Bueno, Profe, bien. Sí. entonces está mal o sea, ahí donde dice historia contemporánea, No, contemporáneo o moderno está porque ya bien. puso lo mismo. ¿Sí? Es Ah, contemporáneo o moderno, ¿sí? Abarca tanto a modernidad como ay, perdón. Abarca tanto a modernidad como a contemporaneidad. dale. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Entonces, vamos, ¿qué características tiene el posmodernismo? El posmodernismo, ay, el capitalismo. Ahí habla lo del Estado, ¿no? Que el Estado beneficia al más poderoso. Sí, está bien, pero previo a eso, ¿qué podemos decir del capitalismo? Pusimos en general todas, Sí, apropiación de la condición natural de trabajo. muy bien, ahora lo vamos a explicar eso. Bien, ¿qué más?
Bueno, a ver, cuando él habla de capitalismo, ¿qué está teniendo en cuenta? ¿Qué es lo que está viendo él? No sé, el rico, ¿por qué es rico? ¿Por qué Vía es rico? No, no me digan por qué es corrupto o mafioso. ¿Por qué Vía es rico? ¿Qué es lo, a nivel productivo, qué es lo que hace rico al rico en el periodo capitalista que él está describiendo? Por poseer tierra y conservar y dar trabajo. La cantidad. No, ojo, Claro, la cantidad. paren un cachito. Explotar al pobre. Por poseer tierras, esa en realidad en el periodo anterior, o sea, el aristócrata es aristócrata o es rico por... Denme un minuto con el gato, un segundo. Ay, Dios. ¿Qué? Por la producción injusta, digamos. No es en que las clases, o sea, el proletariado son explotadas por la burguesía. Muy bien, ahí está. Esa es la clave. A ver, esa es la clave. O sea, a ver. En el periodo anterior, el noble, perdón, tuve que ir a abrir una puerta que le había cerrado al gato para que fuera, porque si no me empieza a contar los quinotes. Bueno, en el periodo anterior, sí el rico, o en los dos periodos anteriores, sí los ricos son ricos por las tierras. Pero acá no son ricos por las tierras, acá son ricos por las fábricas. ¿Sí? Esto es también un elemento importante. En el capitalismo hay dos clases, siempre hay una clase dominante y una clase dominada. La clase dominante es el burgués, la clase dominante es el proletario. O sea, siempre hay una clase explotadora y hay siempre una clase trabajadora, ¿no? El burgués es la clase explotadora y es el dueño de la fábrica. En el capitalismo, el centro de la acción, ¿sí? De acuerdo a la visión de Marx, se desarrolla en la fábrica. ¿Sí? Es la fábrica. Y muy bien, no sé quién dijo, si Suana, Evelyn, quién fue el que habló, que era rico por la producción. Bien, Evelyn, por la producción, ¿sí? Porque la fábrica produce grandes cantidades y bueno, eso lo hace rico, digamos, a grandes cantidades a bajo costo y eso le permite, digamos, ser rico. Dicho de una manera así muy simple, eso le permite ser rico, ¿no es cierto? Bueno. Bien, entonces tenemos que el centro... por la producción, profe. Claro, el centro de acción es la fábrica o la producción industrial, la producción cereal masiva, ¿no? Producción industrial, cereal masiva. Y eso hace que el burgués concentre la riqueza, acumule riqueza, y el proletario, que es el trabajador de la fábrica, no pueda acumular riqueza. Acá, ¿sí? Acá, en este momento histórico es donde se produce el grado más alto de alienación. Es decir, en el antiguo y en el feudal, el hombre estaba alienado, pero estaba alienado gradualmente, parcialmente, más o menos, o sea, una alienación que se sobrellevaba, vamos a decirlo así. En cambio, acá, en el modo de producción capitalista, ya el hombre está completamente alienado. O sea, la idea de Marx del proletario es prácticamente un zombie, en el sentido que es alguien que está enajenado de su esencia humana por completo. ¿Sí? Ha perdido todos sus rasgos humanos. ¿Cómo se produjo esa alienación? A través del trabajo. El trabajo, lejos de realizarlo al hombre en el capitalismo, lo oprime, ¿sí? Lo esclaviza, lo aliena justamente. ¿Sí? Lejos de ser un vehículo de libertad, se convierte el trabajo en un vehículo de esclavitud. ¿Sí? Ojo que si nos vamos a la política actual, el tema del trabajo, fíjense, ustedes presten atención, yo no voy a dar opiniones políticas, pero está muy clara las diferentes posiciones que hay respecto al trabajo. O sea, está muy claro, ¿no? O sea, están los que hablan del trabajo en un sentido, si lo tenemos que asociar a la filosofía política, lo que decía Locke, ¿no? Dentro de la política argentina, y están los que hablan del trabajo en un sentido
así marxista, pero cuando Marx critica el capitalismo, porque otra cosa es lo que Marx dice cuando hable del comunismo futuro, ¿no? Que ahora vamos, ahí. Ahí Marx, o sea, acá hay una cuestión interesante. Marx dice que el trabajo, o sea, el hombre, la esencia del hombre es el trabajo. O sea, el hombre nació para trabajar, porque eso nos realiza, porque eso nos hace libre. Ahora bien, el gran problema con el capitalismo es que el hombre trabaja, pero no se realiza. Entonces, por eso el capitalismo es un sistema o un modo de producción económico, justamente es un modo de producción que está, digamos, a punto de implotar, o sea, va a fragmentarse necesariamente, va a entrar en crisis necesariamente porque no se puede sostener. ¿Sí? Porque un modo de producción donde el trabajo no permita que el hombre se realice, no se puede sostener. ¿No? Esa es un poco la idea de Marx. ¿En qué consiste esta alienación que se da en el capitalismo? Bueno, en tres fases. Además de las fases que habíamos visto antes, Suana, silenciate, supongo que sos vos la que estás, o no sé quién está abierto. Cris, no. Aparte de la fase que, o sea, que habíamos visto antes, se incorpora una fase más. ¿Qué habíamos visto antes? Que había alienación respecto del producto. En el modo antiguo, el amo se lleva el producto que produce el esclavo. Acá en la fábrica también, el señor burgués se lleva el producto de lo que produce el proletario. El proletario va y hace, yo qué sé, ruedas. Bueno, el producto se lo queda el burgués. Hay también alienación respecto de la actividad. En vez de ser, como era en la época feudal, que el señor feudal me diga, bueno, tenemos que ir todos a la guerra, acá la alienación respecto de la actividad está vinculada a que el señor burgués o el burgués me pone un horario, ¿sí? Me dice, bueno, todos los días a las 6 de la mañana tenés que estar en la fábrica. Y vas a trabajar de 6 a 6 o de 6 a 8, ¿no? O sea, me pone unos horarios de trabajo tremendo, que no me queda ni tiempo ni para dormir ni para nada, y encima me paga nada, ¿no? Me paga poquísimo, ¿no? Entonces hay una alienación respecto de la actividad. Pero finalmente, en el modo capitalista, la alienación también se da en otra fase, más de las que se daba antes. Y es que ya por nacimiento estoy condicionado, ¿sí? Ya por nacimiento, estoy condicionado a obtener determinado tipo de trabajo, ¿sí? Si yo soy una persona que, supónganse, nací en La Quiaca, ¿sí? En un pueblo perdido, y que a duras penas pude hacer un primario o pude hacer un secundario, ¿sí? Porque todo me queda lejos, bueno, difícilmente una persona con esas condiciones pueda, ¿sí? No porque no tenga capacidad, sino por las condiciones, pueda llegar a ser gerente de una multinacional. ¿Sí? Entonces, claro, ya hay actividades que nos están marcadas, destinadas por condición de nacimiento. Ojo, en los modos anteriores también eso estaba, pero Marx no lo ve así. ¿Por qué no lo ve así, Marx? Y porque él entiende que en el mundo antiguo, que esto es verdad que existía en el mundo antiguo, muchas veces el amo liberaba al esclavo y lo colocaba en una posición de par. Y también en el mundo feudal, muchas veces el aristócrata, cuando uno de sus vasallos o de sus plebeyos demostraba que era muy buen guerrero, que tenía, digamos, elementos de valor, bueno, agarraba y le concedía algún título o le concedía una serie de beneficios que permitían... Brisa, salir de arriba de la computadora, mami. Arriba de la computadora no. Anda por este otro camino, dale. Vos que tenés que pisar la computadora, ¿eh? Oh, ay, Brisa, ¿qué hiciste? Brisa, ¿qué hiciste? Dios. ¿Sigo en clase, chicos, o me perdí?
Sí, profe, está acá. Estamos Se abrió todos. la, ¿cómo se llama? La clase que yo estaba descargando hoy en el YouTube para subirles. Dale, subí de ahí, Dios mío. Ah, Dios, perdón. Me andaba pisoteando la gata. Bueno. Generalmente cuando doy clases en la semana se lo bancan, pero el sábado no pueden. No pueden porque ya es como mucho tiempo, ¿no? Entonces no pueden con su genio, los gatos tampoco. Bueno, discúlpenme. ¿En qué estaba? Discúlpenme. Es una gata tóxica, profe. Quiere su atención. Escuchaste lo que te dicen, Brisa, ¿no? Que sos una gatita tóxica. Le quiere pegar a la otra. Gatita tóxica, pues ya se está lavando. Bueno, ¿qué estaba? Perdonen. Estaba hablando, que en el modo feudal, cuando el señor feudal justamente encontraba que alguno de sus vasallos se destacaba en alguna característica o tenía algún valor, digamos que excepcional, vamos a decirlo así, bueno, por ahí lo reconocía y le daba alguna distinción o le otorgaba algún beneficio sobre las tierras, ¿no? Entonces, había la posibilidad, o sea, Marx está entendiendo de que había la posibilidad de una promoción social. Pero en el capitalismo le entiende que no hay posibilidades de una promoción social. Porque el proletario, por más que trabaje, va a seguir siendo proletario o, mejor dicho, cada vez le va a alcanzar menos. ¿Sí? Y un poco más lo que piensa, digamos, al proletario y al capitalismo, como que está muy buena en ese sentido la película. Hay una película que está en Netflix, pero supongo que debe estar por los canales truchos, que es El tiempo del mañana. ¿Sí? El tiempo del mañana, creo que es El tiempo del mañana. A ver, denme un minuto que ya les digo, porque por ahí les digo cualquier título. Y denme un minuto que se lo... Y esa película está genial. Miren que estoy abriendo cualquier cosa. Acá tengo que abrir. Ay, mostrame las cosas como deben ser. Que leo con la computadora también. No, el precio del mañana. El precio del mañana. Sí, El precio del mañana es la película. ¿Sí? La recomiendo. Esa sí la pueden ver con la familia, que no los van a, ay Dios, se me está abriendo cualquier cosa. Que no los van a sacar, bueno, depende del gusto de la familia, ¿no? Pero bueno, esa es una película que se puede ver con la familia. No, eso es lo que quiero decir. Está muy buena, porque en vez de la moneda ser, o sea, justamente es un futurismo, ¿no? O sea, una película de ciencia ficción. Entonces, ¿qué ocurre? La sociedad o la población envejece hasta los 25 años. Pero a partir de los 25 años, en realidad tenés que trabajar en vez de por dinero, por tiempo. Ganás tiempo. O sea, vos vas al trabajo y lo que te pagan es con tiempo. Ah, la vi, profe, sí. Está buenísima. Pero, supónganse, si vos tenés que comprar un café, por dar un ejemplo, que bueno, es lo que está también ahí en la película, también lo pagás con tiempo, ¿no? ¿Y qué va ocurriendo en la película? Cada vez más, digamos, apretan más a la clase trabajadora, o sea, cada vez más le aumentan más el precio de la vida. Entonces, necesitan trabajar más tiempo para obtener más tiempo para poder pagar el estar viviendo y a veces no llegan, o sea, se mueren, ¿no? Viven al día. ¿Cómo? El horario o algo así. Tiene como un cosito ¿Eh? en el brazo que dice el tiempo o algo así. Sí, 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 lo vi. es esa, está genial. Está genial. Bueno, ahí esa cuestión es muy en sentido marxista, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no tiene tiempo? Y porque hay un señor capitalista que es el padre de la chica, ¿no? Bueno, ahí hay otros como el padre de la chica. El padre de la chica es un ejemplo, el padre de la otra protagonista o de la coprotagonista, que
se están quedando con todo el tiempo de la gente. ¿Para qué se están quedando con todo el tiempo de la gente? Y para poder vivir ellos un tiempo eterno, indefinido. Bueno, es lo mismo con el dinero. O sea, esa es la idea de Marx respecto al dinero. El señor burgués puede vivir de manera hiper lujosa porque se está quedando con el producto de lo trabajado por los proletarios. A cambio, el proletario no tiene ni para vivir. Entonces hay una alienación absoluta. O sea, no es en sí una película marxista, digamos, es una película basada en el pensamiento de lo que es Marx. O sea, un pensamiento acerca sobre el capitalismo. Sí, tiene, sí, justamente, o sea, no es que sea marxista, pero tal cual sí, tiene un elemento, sí, que podríamos decir que hay una leve ideología marxista allí en la película, en ese planteo, nada más. Después es una película de ciencia ficción, ¿no? Pero le podemos aplicar, digamos, esa cuestión marxista. Bien, entonces, esta es la situación del capitalismo. Ahora, ¿qué ocurre? El proletario acepta ser explotado, dice Marx, porque no tiene conciencia de clase. ¿Qué es tener conciencia de clase? Ser consciente de que pertenezco a la clase proletaria y que no voy, dame un segundito, y que no voy a poder salir de esa clase proletaria trabajando, que no es como me están contando el cuento de que si trabajo, voy a ser el presidente de la Ford. No. ¿Sí? Podré trabajar mucho y voy a seguir siendo un proletario. Pero ¿qué pasa? Mientras el proletario no tenga conciencia de clase, no sepa eso, bueno, el proletario va a creer que si trabaja, en algún momento, bueno, va a ser el dueño de la fábrica, ¿no? O va a poder asemejarse algo al dueño de la fábrica. Cuando los proletarios obtengan conciencia de clase, cuando los proletarios, que es un poco lo que tratan de hacer los personajes de esta película, ¿no? El muchacho protagonista con la chica, que en realidad la chica sería una burguesa, que, bueno, se vuelve una revolucionaria al lado de él. Ambos son dos revolucionarios. ¿Por qué? Y porque lo que quieren es generar conciencia. La película es super light, yo le estoy dando todo un análisis marxista, ¿no? Pero un poco esa idea, ¿no? Quieren generar conciencia de clase para que los proletarios dejen de entregar su tiempo, o sea, el producto de su trabajo o el mismo tiempo a los señores burgueses y se apropien de ese tiempo, digamos, robado por los burgueses a los proletarios, en el caso de la película. Acá, en el caso de Marx, es que los proletarios tienen que tomar conciencia de clase, ver que no van a llegar a ningún lado trabajando, y entonces cuando se den cuenta de eso, se van a rebelar contra el burgués. ¿Y qué van a tomar? En el caso de la película, lo que hacen los personajes principales, ¿sí? O lo que van a tratar de hacer los personajes principales y además tratando de inspirar a otros a que los sigan o los imiten, es robar los bancos donde está almacenado el tiempo. O sea, hay bancos de tiempo. En vez de bancos de dinero, hay bancos de tiempo. En el caso de lo que nos dice Marx, es que los proletarios se tienen que rebelar, ¿sí? Tiene que haber una rebelión de los proletarios, y en esa rebelión de los proletarios se tienen que apropiar de los medios de producción. Es decir, se tienen que apropiar de la fábrica, de los campos, de todo aquello que permita producir. Ahora bien, Marx acá entra su diferencia con Rousseau. ¿Por qué? Porque Rousseau, por ejemplo, planteaba la existencia de un contrato social donde el señor burgués tenía que ir y el señor aristócrata tenían que ir y decir, bueno, yo cedo mi fábrica, el otro decir, yo cedo mis tierras. Y a su vez el carnicero, que tiene una carnicería chiquitita, decir, yo cedo mi carnicería. Y así todo, ¿no? Yo cedo esto, yo cedo lo que tengo, bueno, un encendedor tengo, bueno, yo cedo este encendedor. Todo el mundo cedía su parte, se redistribuía en forma equitativa, ¿no? Y entonces el que había ido con más se iba con menos, el que había ido con menos se iba con más. Y se devolvía, en el caso de Rousseau, a la justicia social, o sea, se retornaba a la justicia social, porque ahora
lejos de tener unos más y otros menos, todos teníamos más o menos lo mismo. Bien. Ese era el planteo de Rousseau. Marx va a ese punto, pero en vez de plantear un contrato social, habla de una revolución. Y habla de una apropiación violenta de parte del proletario respecto, respecto de los medios de producción que tienen los aristócratas y los burgueses. ¿Sí? La apropiación tiene que ser violenta. Acá no hay nada pacífico, como lo planteaba Rousseau. Rousseau lo planteaba de manera pacífica. Yo voy de buena manera a decir, si tengo tengo una hectárea o tengo 20 hectáreas, sí, bueno, yo cedo en función del todo, aunque después me quede con media hectárea. Bueno, no importa. Porque ahora esta media hectárea es legítima y mis otras 20 hectáreas no eran legítimas, ¿no? O sea, Rousseau tiene esa idea. Marx dice, no, eso es inviable. Entonces, tiene que haber una apropiación violenta, tiene que haber una revolución. ¿Sí? Tiene que haber una revolución, los proletarios se tienen que quedar con los medios de producción. Ahora bien, tampoco sirve, dice Marx, que esos bienes se redistribuyan entre todos los proletarios o todos los que hay. ¿Por qué? Porque redistribuimos los bienes, pero en cuanto los redistribuyamos, algunos, llevado un tiempo, van a acumular y van a tener más que lo que tienen otros. Y de vuelta se va a generar el desfasaje. Entonces Marx lo que plantea es que esos medios de producción que le son quitados al burgués y al aristócrata por parte de la revolución de los proletarios deben ser entregados al Estado, pero no al Estado anterior, sino al nuevo Estado que va a surgir en el último modo de producción. ¿Cuál es ese modo de producción? El futuro, el que corresponde al futuro. El comunismo. El comunismo científico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este modo de producción... sociales. Que sacarlo de las clases, las diferencias de las clases sociales. Claro, exactamente. El comunismo futuro, comunismo científico, sostiene Marx, digamos, no me sale la palabra, es la meta de la historia. O sea, toda la historia, no importa en dónde esté ubicado un pueblo, es decir, todos los pueblos están ubicados en alguno de estos modos de producción, ¿sí? Están ubicados en alguno de estos modos de producción. Sin embargo, dice Marx, todos, estén más atrás o más adelante, todos se encaminan a el comunismo primitivo. O sea, mientras nosotros estamos en el capitalismo, otros pueden estar en el modo antiguo o comunismo primitivo. Pero todos vamos a terminar en el comunismo primitivo. Ese es el fin de la historia. El comunismo primitivo se caracteriza, por ahora sí, un Estado imparcial, ¿sí? Que va a ser dueño de todos los medios de producción y por ende, cuando la gente trabaje, va a pertenecer a una clase única. ¿Por qué? Porque no va a haber quienes sean los dueños quienes sean los dueños de los medios de producción y quienes no. Todos van a ser los dueños de los medios de producción porque el dueño de los medios de producción es el Estado. ¿No? Entonces todos vamos a ser los dueños de los medios de producción porque el dueño va a ser el Estado. ¿Sí? Entonces va a haber una clase social única y al haber una clase social única, ya no va a haber diferencias sociales y el trabajo no va a estar alienado. ¿Sí? Esta es básicamente la idea de Marx. ¿Hubo algún elemento más que ustedes hayan anotado? Y no va a haber propiedad privada. Detalle importante del comunismo científico es que no hay propiedad privada, ¿sí? Porque en cuanto hay propiedad privada aparece la diferencia de clases y es lo que él quiere evitar a toda costa. ¿Alguna duda respecto de esta última? No, profe. Bien. No, profesor. No, profe. ¿Alguna duda respecto de Marx?
Bueno, poco. vamos a ver esto, a ver si me lo pueden responder así, en directo. Marque con una cruz la afirmación correcta para Marx y fundamente. Bueno, la primera afirmación, el sentido de la historia no está dirigido al presente sino al futuro, hacia una sociedad sin explotación, sin propiedad privada y sin clases sociales. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Cómo? Verdadero. Lo dice de vuelta. Sí, es la primera. El sentido de la historia no está dirigido al presente, sino al futuro, hacia una sociedad sin explotación, sin propiedad privada y sin clases sociales. Verdadero. Verdadero, muy bien, es el comunismo primitivo. Segundo, el primero, que habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró gente, bastante simple, para creerle, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Ay, lo explicamos, espere, que no lo Falso. noté. Es falso. Ay, bueno, perdón. Es más falso que moneda de cobre. ¿Por qué es falso? Porque el otro no dice nada cuando agarra un terreno. Eso no es así, ¿no? Primero principal porque Marx no habla de sociedad civil. O sea, para Marx ya el hombre no es el primero principal. Entonces no hay un fundador de la sociedad civil. ¿Sí? O sea, por eso, porque Marx no habla de sociedad, o sea, no habla de que haya que fundar la sociedad civil. El hombre nace en una sociedad civil. Por eso, porque no hay fundador de la sociedad civil. Por eso es falso. ¿Se puede ver esto? Sí, sí. Bien. Y la última. El Estado es un instrumento de dominación de unos sobre otros. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Ya me da miedo contestar. Verdadero, profe. Verdadero. Porque sí hay unos sobre otros. Espérenme, ahogué. Sí, está bien. Me voy con la yerba mal. Hay que ponerle un filtro Levante los para brazos. Bombilla nueva. Me tengo que comprar una bombilla nueva porque esta ya está que no da más. Ahora cambia el mes, me voy a comprar una nueva. Ay, Dios, no. Disculpe. Cambia el mes. Esta es la tercera crítica. Justamente esto es la tercera crítica que Marx le hace a los contractualistas. ¿Se entiende esto? Profe, porque es un elemento de dominación. Usa la clase más poderosa sobre la clase explotada. Claro, como el ejemplo que yo les había dado de Romay, ¿vieron? El ejemplo ese que llamó a las tanquetas y bueno, ahí el Estado, ¿qué hizo? Colaborar con el más poderoso. Profe, entonces se quedaría la 1 y la 3. Como correcta, sí, la otra es falsa, sí. Ah, ¿viste? Yo Porque decía lo nosotros decíamos que eran esas dos, pero como la pregunta dice afirmen la afirmación, no las afirmaciones. Siempre marcamos una. ¿Cómo se me marcaron una? No entiendo. hay que prestar atención a la. Claro, Sí, bueno, Lástima. claro, si te das una, la que agarra, o sea, la correcta es solamente la primera. O sea, la única que se corresponde con Marx es la primera. La segunda no va, es falsísima. Y la tercera No, es la tercera, crítica. Es falso. Paren un O sea, cachito, no es que sea falso. se corresponde con la crítica. Con la crítica, exactamente. Se corresponde con la crítica, no con lo que él plantea. Ah, ok. Entonces, quedamos ahí. Exacto. Bueno, ¿alguna duda respecto a Marx, gente? No, profe. Profe, ¿cómo justificamos No, entonces profe. la primera? No. La primera, y es lo que justo estuvimos explicando en el cuadrito, que es que todas las sociedades, sin importar en qué modo de producción estén ubicadas en el presente,
más tarde o más temprano va a llegar al comunismo primitivo, que es, perdón, al comunismo primitivo no, al comunismo científico, que es el último, que es la meta de la historia, que tiene esas características, ¿sí? Es una sociedad sin propiedad privada, sin clases, donde el hombre es libre, digamos, donde el hombre está bien. ¿Se puede ver esto o no se puede ver? Sí. Me repite, profe, porque se me cortó. Que la última se justifica de la manera siguiente, que todas las sociedades, sin importar en qué modo de producción estén actualmente ubicadas, ¿sí? Sin importar en qué modo de producción estén actualmente ubicadas, todas van a llegar al comunismo científico, que es en esa sociedad, en el comunismo científico, donde los hombres van a ser libres e iguales, básicamente. ¿Por qué? Porque no va a haber propiedad privada, no va a haber diferencia de clases y todo el mundo va a trabajar para el Estado. Bueno, ¿Se ve esto? Sí, no, más o menos. Los escucho. Sí, profe. sí. ¿Sí? Bueno, voy a cortar esta grabación, así quedan los temas ordenados, así acá se cierra Marx y ahora abro una grabación nueva para abrir lo de la unidad de ética.